Esto es Mesa de Barrio, un ping-pong de ideas, comentarios y análisis de los acontecimientos más importantes afectando a nuestra comunidad en los Estados Unidos y América Latina. Mesa de Barrio es una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en las redes sociales como ABC Latino. Escríbenos a info@abclatino.net y visita nuestra página de internet www.abclatino.net. Bueno, y saludos a nuestra audiencia en Nueva York y Connecticut y a lo largo del país y Latinoamérica a través de las plataformas de YouTube y Facebook. Les damos la bienvenida a este nuevo episodio de Mesa de Barrio. Soy Juan Carlos Salcedo, sustituyendo a nuestro director Rob Lutsky, que se encuentra en ese instante por aterrizar a más de 8,500 kilómetros al sur de Nueva York. Desde luego lo vamos a extrañar muchísimo este día. También doy la bienvenida a Carol Montes, que desde algún lugar del Valle de Hudson, nos dice, nos da su saludo. Adelante, Carol. Muchas gracias, Pocho. Buenos días a todos. Espero que hayan tenido un hermoso fin de semana con la familia. Yo hoy día me puse el poncho un poquito más suelto. Creo que el pavo y todas las cositas ricas que comimos están ocupando un poco más de espacio en mi cuerpo. Así es que aquí en un día un poquito de nieve se siente acá, pero no se vayan porque viene un poquito de calor. Tenemos un invitado que ojalá nos traiga un poquito de ese calor tan lindo que se siente en una isla muy cercana. Así es que le doy el paso a Pablo. Buenos días a todas y a todos. Y lindo, soleada mañana en Manhattan. Contento con las noticias que están viniendo de Honduras tras una elección que se realizó sin grandes problemas y Xiomara Castro aparentemente está liderando para terminar con estos 12 años que ha sufrido Honduras. Así que buenas noticias, buena forma de comenzar la semana y muy contento de tenerlo al invitado que tenemos hoy, que es realmente de vuelta un invitado de lujo del que vamos a aprender todos. Bueno, qué bueno tener a todo el equipo. Y hoy vamos a poner nuestras manos de manera colectiva en ese cable eléctrico de alta tensión que es a menudo soslayado por políticos, economistas y público en general. Hoy vamos a explorar un tema que siempre nos ha intrigado: cómo y por qué Puerto Rico nunca alcanzó el estatus de un país independiente y que desde su época del coloniaje hasta su versión presente de Estado asociado no abrazó la vida de Estado independiente como lo hicieron todas las otras naciones latinoamericanas. Para tratar este complicado tema, hemos invitado al abogado Adrián González Costa, puertorriqueño, que desde muy temprana edad militó en el movimiento independentista de Puerto Rico. Adrián es politicólogo y abogado de profesión, representa al Partido Independentista como concejal del municipio de San Juan, postuló también como alcalde de esa ciudad y ahora funge las funciones de director de la oficina de la senadora María de Lourdes Santiago y de secretario de organización del partido, representándolo en conferencias de partidos políticos en América Latina y en todas partes. Adrián, bienvenido a Mesa de Barrio. Bueno, muy buenos días a ti, Pocho, y a todos los que nos están viendo y escuchando, así como a los compañeros y compañeras del panel. Muy agradecido y muy contento de estar en esta discusión. Y, ¿verdad? Ustedes hablan de nieve y de clima. Bueno, pues aquí una mañana soleadísima también, pero un sol distinto al sol que quizás los acaricia a ustedes, pero acá nos abraza, literalmente. Bueno, Adrián, tanto nos haces envidiar eso justamente estos días. Y vamos a comenzar saltando al lado profundo de la piscina. Todos los países latinoamericanos, como decíamos en su momento, han tenido que enfrentar y siguen enfrentando fuerzas inmensamente más poderosas
y con intereses muy fuertes en los territorios de Latinoamérica, y aún así lucharon por muchos años para alcanzar su independencia. ¿Por qué no sucedió esto en Puerto Rico y por qué Puerto Rico es la excepción? Bueno, en Puerto Rico no ha sucedido. Yo creo que estamos en transición porque ese es el curso natural de las cosas. Quizás vamos a una velocidad distinta al resto de los países latinoamericanos, pero ya lo dijo Simón Bolívar, José Martí, dijo que Puerto Rico era el verso que le faltaba al poema libertario de Bolívar, porque ciertamente formamos parte de esta patria grande, pero hasta que nosotros no alcancemos la independencia, como bien han señalado ustedes en la introducción, pues ese poema está un poco incompleto. Y me voy atrás, ¿no? En el tema amplio de lo que es la independencia de los pueblos hasta Bolívar, porque precisamente los movimientos de liberación nacional en Puerto Rico comenzaron cuando todavía éramos colonia de España. Y fue el primer levantamiento formal, fue el 23 de septiembre de 1868, con el grito de Lares, muy cercano a otros levantamientos en la región, como el grito de Yara, el grito de Dolores. Y no era casualidad, es que había un movimiento concertado, sobre todo en el Caribe, para la liberación de las colonias españolas. Por distintas razones, sobre todo la topografía, la geografía. Puerto Rico es una isla pequeña. Fue frustrado ese levantamiento del grito de Lares y estuvo muy cercano a lo que ya fue la guerra hispanoamericana en el 1898, que para nuestra desgracia fue una guerra con los Estados Unidos, que era el imperio naciente de entonces. Y yo creo que el hecho de que como producto de la guerra hispanoamericana, España cediera a Estados Unidos los territorios que cada uno con sus particularidades, pero estando Puerto Rico en mayor desventaja frente a Cuba, por ejemplo, o las Filipinas, ese es el elemento que ha retrasado tanto nuestra lucha de liberación nacional, el hecho de que fuera precisamente Estados Unidos quien adquiriera el dominio de Puerto Rico. Como producto de la guerra hispanoamericana, como dije antes, España cede el territorio. ¿Qué significó eso? Bueno, que desde que se firmó el Tratado de París, como producto, ¿verdad?, del fin de la guerra hispanoamericana, nosotros pasamos de ser de una posesión española a una posesión de los Estados Unidos. Y subrayo en la palabra posesión de los Estados Unidos porque desde 1898 ese concepto, ese estatus de posesión de los Estados Unidos ha sido completamente inalterado. Y cuando digo que está inalterado es que tan reciente como en el 2016, en una opinión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que es un caso que el título es Pueblo versus Sánchez Valle, Estados Unidos reiteró el carácter territorial de la relación entre Estados Unidos y Puerto Rico y cómo seguimos siendo una posesión y como tal estamos sujetos a los poderes plenarios del Congreso de los Estados Unidos. Ese es el big picture, como dicen en Estados Unidos. Adrián. Pero, ¿cuáles otros elementos y cómo se relacionan con los Estados Unidos? El hecho de que se retrasara la lucha por la independencia, pues han pasado muchísimas cosas, obviamente, ¿verdad? Son 123 años. Pero hay que destacar dentro de ese periodo de 123 años que en las primeras décadas del siglo XX, cuando ya Estados Unidos llevaba cerca de 20 años con el dominio sobre Puerto Rico, sí hubo un movimiento fuerte pro independencia en la isla. Es cuando nace el Partido Nacionalista liderado por Pedro Albizu Campos. Casualmente, igual que ahora, luego de dos huracanes muy fuertes que devastaron la isla y una respuesta lenta por los Estados Unidos y una respuesta ineficiente por el gobierno local, y hubo una crisis económica que ya venía desde antes de los huracanes, la época de la Gran Depresión. Eso
generó unas circunstancias en la isla para que se generara un fuerte rechazo a la presencia de los Estados Unidos como fuerza política y su dominio sobre los puertorriqueños. Así que, Adrián, ajá. sí, quería preguntarte un poco para que nos cuentes cuál es la perspectiva. Yo soy inmigrante también y siempre me resultó muy interesante ver los eufemismos que se utilizan en este país para ciertas descripciones, ¿no? Acá la gente no está desempleada, sino que está en transición, ¿no? Que está esperando otro trabajo. Hay toda una serie de palabras que tienen un significado distinto acá. Y quería ver un poco cuando se habla de Estado asociado, si hay una descripción. Para alguna gente estas características son más de colonia que de Estado asociado, pero por eso me refiero a estos eufemismos. ¿Qué significa Estado asociado? Significa un estatus como que uno voluntariamente forma parte de algún tipo de acuerdo en el cual uno se sienta de igual a igual con otra parte y establece ciertas reglas, normas, como para poder operar de una forma que satisfaga a ambas partes. ¿Es esa la situación en este momento? No, y por eso es importante que luego de ese surgimiento de un movimiento independentista fuerte en la isla para la década del 20 y el 30, el independentismo tomó una fuerza tan grande y al coincidir, ¿verdad?, ya en la mitad del siglo XX, y estoy resumiendo bastante porque pasaron muchas cosas entre el 30 y el 50, siendo para la década del 40 y del 50 el independentismo estaba representado por dos fuerzas: la electoral, que era el Partido Independentista que se fundó en el 46, y el Partido Nacionalista, que era defendían la independencia por la vía revolucionaria, las armas. Por eso la revolución del 50, el ataque al presidente de los Estados Unidos en el 50 y los ataques al Congreso en el 54. Pues esto creó una presión tan grande en los Estados Unidos que tuvieron que ponerle un nombre a este territorio, porque ya se había acabado la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos ejercía mucha presión sobre los países europeos y sus colonias en África y le decían, pero es que tú tienes tu problema en el patio trasero de tu casa, que es esa isla en el Caribe. Así que en el 1950 se firma en el Congreso de los Estados Unidos la Ley de Relaciones Federales, que es la Ley 600 del 1950, creando el Estado Libre Asociado, que como bien indicaste es un eufemismo porque no somos ni Estado, ni libre, ni asociado a los Estados Unidos. De hecho, como efecto, pues, que autorizar al territorio a aprobar su propia constitución. La Constitución de Puerto Rico se aprueba en el 52, pero es por virtud de una ley federal. No es una constitución que emane del pueblo, como la de los países soberanos o como algunos estados de los Estados Unidos. Y además de aprobar la constitución, también esa ley autoriza a los puertorriqueños a elegir su propio gobierno a través de un gobernador, un Cámara de Representantes. Y ahí brincamos de nuevo al 2016 a la sentencia de Pueblo versus Sánchez Valle, donde se nos dice que esa ley federal, esa ley de relaciones federales entre Estados Unidos y Puerto Rico, aunque permitió que aprobáramos nuestra constitución y eligiéramos nuestros funcionarios y nos sacaran de la lista de colonias de la ONU, realmente, y es una cita directa, por eso lo enfatizo bastante, porque estas son palabras del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, aunque la ley permitió todo eso, dice en blanco y negro, las relaciones políticas entre Estados Unidos y el territorio quedaron inalteradas al aprobar dicha ley. Por lo tanto, somos tan colonia, ese 30 de junio del 2016, cuando se emitió esa sentencia del Tribunal Supremo, como lo éramos el día antes, como lo fuimos en el 50 cuando se aprobó la ley y como lo fuimos en el 1898 cuando el primer barco americano desembarcó aquí luego de la guerra hispanoamericana. Así que es una discusión importante y lo del nombre es importante discutirlo, porque ese nombre no lo escogieron los puertorriqueños, no formó parte
de un pacto bilateral entre el gobierno de Puerto Rico y el gobierno de Estados Unidos. Precisamente por el carácter posesorio de un territorio, ellos decidieron el nombre que nos dieron y le pusieron pues las tres posibilidades, la de Estado, la de libre y la de asociado, para cubrir todas las bases. Así que fue hecho con toda la malicia política y todo el interés geopolítico que se momento, plena Guerra Fría, una visión de apertura. Puerto Rico en la década de 50 era exhibido como la vitrina de la democracia en el Caribe y en Latinoamérica, cosa que fue una farsa y que el Partido Independentista desde entonces venía denunciando. Y bueno, los procesos políticos e históricos suelen ser lentos, pero creo que nos tardamos 60 años en que el propio gobierno de Estados Unidos, a través de las tres ramas, validaran lo que veníamos diciendo desde el 50, que costó mucha sangre, mucha persecución a independentistas, porque no solamente el gobierno de Estados Unidos creó esta ley para bajar los ánimos, es que el que siguiera insistiendo en que había una necesidad de independizarnos incurría en delito. Así que esa es la gran caída del independentismo, cuando comienza la persecución de los independentistas sistemática desde la década del 60 hasta la década del 80. Adrián, es tremendamente complejo el tema, no es fácil, pero es entendible. Gracias por la explicación. Queremos invitar a todos nuestros oyentes, aquellos que nos siguen a través de las plataformas, a contactarse, a preguntar. Quien pensaba que al inicio del programa decíamos que era una cosa simple, pues ahora están convencidos que no lo es. Hay muchas razones, e incluso en el momento en que vivimos, la complejidad no ha sido menor, ha sido aún mayor con las decisiones de la Corte Suprema de Justicia. Le damos el paso a Carol. Carol, si tienes algún comentario en este momento, y seguimos la caminata. Tu micrófono, por favor, Carol. Sí, ahí sí. Adrián, lo explicaste también, que tuve que poner mi micrófono en mudo porque no quería interrumpir. ¿Verdad? Me capturaste porque nos diste tanta información y muchas dudas de tu isla, de verdad, de Puerto Rico, que uno llega a este país y no te voy a mentir, yo soy chilena y siempre uno escuchaba de Puerto Rico y a mí siempre me impresionó mucho el patriotismo que ustedes llevan, esa bandera que la llevan con tanto orgullo. Entonces yo siempre pensé que ustedes eran completamente independientes y de repente cuando voy aprendiendo un poco más de la historia y me voy dando cuenta de todo lo que le ha tocado a ustedes pasar, digo, wow, o sea, qué ejemplo son ellos como pueblo, porque a pesar de que me imagino que tienen sus diferencias como todas, como en todas las familias, ¿no? Pero hay algo que los une mucho y es ese amor a su tierra, a sus raíces, y que de verdad yo me quedo admirada. Pero mi pregunta es, cuando ustedes eligen los gobernadores, ¿eso es un sistema democrático? ¿Van a votaciones o son autoelegidos por otras personas? No, precisamente desde el 52 se eligen a través de las elecciones, y las elecciones se celebran el mismo día que las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Es el primer martes de noviembre cada 4 años, y sí, vamos a las urnas, elegimos un gobernador, un comisionado residente, que es como un congresista que representa el territorio, tiene voz, pero no tiene voto en el Congreso. Elegimos 27 senadores y 51 representantes a la Cámara. Pero sí es un proceso democrático con la limitada democracia que implica, y que en cualquier momento el Congreso de Estados Unidos pudiera cambiar la ley. Y de hecho, no sé si conocen la ley promesa, que también se aprobó en el 2016 para manejar las finanzas de la isla. Ahora mismo, un tema muy importante es que, a pesar de que el gobernador y la legislatura son electos por el pueblo de Puerto Rico mediante el sufragio, la ley promesa, la ley del Congreso, crea una junta compuesta por 7 personas que las nombra el presidente de los Estados Unidos
para manejar el presupuesto de la isla. O sea que aunque aquí los funcionarios electos, entiéndase la legislatura del gobernador, aprueban un presupuesto para un año fiscal, esa junta, que se llama la Junta de Control Fiscal, tiene un poder de veto sobre las decisiones que se toman acá. Y cuando decimos un poder de veto, es que literalmente si encuentran que hay una partida de dinero que es más de lo que ellos entienden que el gobierno pudiera gastar, ellos la cambian unilateralmente y cualquier funcionario electo que desobedezca una determinación de esa junta se expone a distintas penalidades, incluyendo la cárcel. Así que por eso digo que es una democracia limitada. Nos dejan ir a votar, pero realmente el poder sigue residiendo externos a lo que es el gobierno de Puerto Rico que eligió la gente de Puerto Rico. Adrián, esto me hace acordar un poquito al Tea Party, ¿no? Taxation without representation, porque ustedes eligen un gobernador, pero las decisiones se toman en otro lugar. Las decisiones se toman en Washington y como tú decías antes, bueno, siempre y cuando el Congreso no cambie lo que está haciendo, pero ustedes no tienen una voz en el Congreso. Importante porque... Y siguiendo, nada más una pregunta, y siguiendo nada más con el tema este de los eufemismos, digamos, esto de la cuestión de la ley promesa, hablaron del presupuesto, pero está fundamentalmente, y fue decidido fundamentalmente, si mal no entiendo, por el tema de la deuda que tiene Puerto Rico, en la que, bueno, vos si querés podés explicar un poco cómo se incurrió esa deuda y cómo puede ser que ahora las decisiones de cómo pagar esa deuda sean tomadas por gente que no necesariamente representa los intereses de la isla. Así es. Mira, empezando por el final, la deuda, se acumuló una deuda pública por 60 años que ascendió a 73,000 millones, pero volvemos. Por nuestra situación política no tenemos los mismos mecanismos que tienen otros países, como por ejemplo los bancos internacionales, etcétera, ni tampoco los mecanismos locales que tienen, por ejemplo, ciudades como Detroit, que podía ir a la corte de quiebras. Ante ese limbo jurídico de cómo se sale de una deuda o se reestructura una deuda, que dicho sea de paso, fue fomentada por los mismos sectores que hoy quieren cobrarla en condiciones muy desfavorables para la isla, ¿sabes? Aquí esto se convirtió en un paraíso para la banca privada y prestaban y se emitían unos bonos a unos precios ridículos con triple exención. Las colonias siempre han sido un tax haven y a través de esas emisiones de bonos, todos esos inversionistas pretendían recuperar su inversión y por eso prestaban sin que necesariamente hubiese fuente de repago, sumado a gobiernos coloniales muy ineficientes, muy corruptos, esa es la realidad. Y hoy en día esa junta responde a los propios acreedores de Wall Street y Promesa es un híbrido entre decir el Fondo Monetario Internacional y la Corte de Quiebras de los Estados Unidos, con lo peor de los dos mundos. Esa junta que crea Promesa nos impone medidas de austeridad a cambio de nada. Si vemos ejemplos como el de Argentina, Grecia, etcétera, sí, el Fondo Monetario Internacional recomendaba medidas de austeridad a cambio de préstamos para saldar la deuda. Aquí triplica el costo de la universidad pública para que ahorres tantos millones al año y eso vaya al pago de la deuda, pero no recibimos un centavo de haber triplicado, y es un ejemplo real. Cierra 600 escuelas. Estas son recomendaciones que ha hecho la Junta y que se han ejecutado. Cierren 600 escuelas, mayormente en el interior de la isla, porque eso le cuesta mucho al Estado mantenerla y el dinero que te ahorras lo destinan al pago de la deuda. Y han sido decisiones que el gobierno de acá ha acatado, que van en perjuicio de las finanzas públicas del país y todo por ir al pago de la deuda sin recibir un centavo a cambio. Y esa es la gran diferencia. Adrián, esto me lleva a hacerte la siguiente pregunta. Lo que tú estás explicando es para muchos de nosotros es información fresca o actualizada, pero
para el común de los ciudadanos de Puerto Rico debe ser algo de todos los días. Sí. A mí me llama la atención de que en el último referéndum, creo que fue el 2012 o algo así, 5.5% votó por declarar un estado independiente y el 61% y un poquito más votó por continuar el tipo de relación. El Partido Independentista ha tenido muchísimas dificultades hasta esta última época después del huracán María para tener tracción en el país y presentar esta idea independentista. ¿Por qué crees que existe esa diferencia tan abismal entre los que quieren mantener el estatus y los que quieren un nuevo derrotero? Mira, como indicaba en la introducción, y por eso es importante esas breves reseñas históricas, para entender lo que estamos pasando hoy, ciertamente hay que explicar lo que pasó antes. Y siendo una colonia de los Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, aún hoy, es un reto grandísimo para quienes digan y representen que tenemos que independizarnos del país más poderoso de los Estados Unidos. Analizándolo desde un punto de vista bien burdo, suena hasta ilógico que hayan grupos que digan, pero ¿por qué tú te quieres separar de los Estados Unidos si ese es el país más poderoso de los Estados Unidos? Bueno, porque solamente la realidad la conocemos los que estamos aquí adentro y realmente para nosotros, lejos de ser una ventaja, ha significado una desventaja, porque ¿de qué nos vale estar solamente con el país más poderoso del mundo si ese país lo que ha significado para el crecimiento económico y todos los crecimientos que puedan medirse ha representado un obstáculo? O sea, nosotros no podemos hacer nada con ningún país, con ningún tipo de tratado, ningún tipo de comercio. Nosotros importamos el 85% de los productos que consumimos a través de la Marina de los Estados Unidos, que es la más cara del mundo, y muchísimas cosas más. Pero ¿por qué eso nos ha dado tanto trabajo convencer al país de unas cosas que suenan tan lógicas y de sentido común? Sencillamente, yo creo que 40 años de represión no es poca cosa. Del 50 al 80, del 48 exactamente al 87, prácticamente era delito. Al principio sí era delito, estaba tipificado como delito ser independentista. Luego no es delito, pero sí había un profiling de los que eran independentistas y eso daba muchísimo trabajo para conseguir empleo, para estudiar en la universidad pública. Y sufrimos, el independentismo sufrió una censura y obviamente eso desalentó a muchas personas, sumado a una economía próspera, aunque de forma artificial, porque ahora es que estamos viendo lo que nos costó tener una economía próspera, porque era dinero que se tomó prestado y que ahora lo debemos. Había una relativa comodidad, la gente vivía bien, encima si eras independentista era casi un capricho y en parte por eso los independentistas nos dio mucho trabajo salir de ese letargo. Lo que pasa es que, como bien indicaron ustedes, el huracán destapó todo lo que fue la mentira de 60 años. Nos quedamos solos, literalmente solos, después del huracán. No solamente nos teníamos a nosotros, y como digo nosotros es literalmente al vecino o al familiar, porque ni el gobierno de aquí ni el de Estados Unidos respondieron, se tardaron 3 semanas en responder. Aquí se pasó hambre, aquí se pasó sed. Murieron más personas cuando el huracán María que con el COVID. Es alarmante que en un mes murieron 4,000 personas a causa del huracán y la secuela, que apenas han muerto 3,000 en un año y medio de pandemia. Así de dramática fue la crisis post-huracán. Y eso es un poco también, la información que falta, ¿no? La mayoría de la gente se quedó con la idea que no murió tanta gente en el huracán. La mayoría de la gente se quedó con las primeras noticias que decía que no, esto no ha sido tan grave. Así es. Porque, claro, me viene de vuelta la frase de Paulo Freire de cuando habla del problema de la gente oprimida, ¿no? Y de cómo la gente oprimida se identifica con ese opresor. Adrián, una consulta. Sí. Por el dato que nos entregó Pocho en esas elecciones, creo que hay una gran diferencia entre el puertorriqueño que está viviendo el día a día en la isla al puertorriqueño que
está acá en Nueva York o en otras partes de Estados Unidos, ¿ellos también tienen derecho a esas elecciones o solamente la gente de la isla vota? Mira, aquí han habido distintas consultas en cuanto al estatus. La última fue en el 2017, que tuvo una participación bajísima, fue una participación de un 20%, porque fue los sectores que quieren anexarse a los Estados Unidos y careció de tanta legitimidad que solamente participó ese sector, por eso obtienen un 97% a favor de la estadidad y solamente un 3 o un 2 a favor de la soberanía. Y esa ni aquí la tomaron en serio, ni en Estados Unidos la tomaron en serio tampoco. Yo creo que la más representativa fue la consulta del 2012, y creo no, afirmamos, y así lo reconoció el entonces Comité de Recursos Naturales del Senado, por voz del senador Biden, Biden, y el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. El noviembre del 2012 se celebró una consulta que era si deseábamos continuar con el régimen colonial, sí o no. Fue una participación de un 80% y ganó el no. Que ahí estaban mezclados los independentistas, los que creen en un Estado, los que creen en una república asociada, por supuesto, pero ese primer mensaje fue contundente porque había habido otras consultas en la década de los 90 y desde el 60 y siempre ganaba el continuar como estábamos por miedo al cambio. Así que del 2002 rompió el hielo y, como dije antes, los procesos políticos son lentos. Sin embargo, esa apertura en el 2012 a rechazar la colonia debilitó muchísimo los partidarios de continuar con el status quo. Los que creen en la anexión han tratado de sacarle partido a ese resultado, pero no han tenido éxito por una sencilla razón. En Estados Unidos no quieren convertir a Puerto Rico en el Estado 51. Y a diferencia de la soberanía de la isla, la anexión como Estado depende del 100% de los Estados Unidos, no depende de lo que quieran los puertorriqueños. Aquí podemos estar de acuerdo en un 100% en una consulta que participe el 100%, pero al final, si Estados Unidos a través del Congreso no autoriza la anexión del territorio como un Estado de la Unión, no vamos a ser un Estado de la Unión. Y eso sumado a lo que planteaban ustedes, creo que fuiste tú misma, Carol, del fuerte nacionalismo. En Puerto Rico somos una nación latinoamericana y caribeña y eso nos distingue de otros territorios que se han anexado, como por ejemplo Hawái y Alaska, o sea, de los últimos 37 territorios que se han anexado, que no tenían una identidad tan fuerte como la que tenemos nosotros. Aquí tenemos 3 millones de personas que vivimos en la isla, 5 millones que viven en Estados Unidos y que nos identificamos más, tanto los de la isla como los que están en Estados Unidos, con gente que vive en México, en Chile, en Panamá, en Colombia, en Ecuador. Nosotros formamos parte de la región del Caribe y Latinoamérica. Nosotros, cuando un americano progresista me habla del mainland, lo primero que hago es corregirlo, porque es que no hay tal cosa como Puerto Rico y el mainland, porque nosotros no somos parte de eso, y eso lo reconocemos aquí y lo reconocen allá. El norteamericano promedio ni sabe que somos ciudadanos estadounidenses porque nos ven como si fuéramos mexicanos o colombianos o dominicanos o cubanos, porque somos otra cosa. Nosotros pensamos en español, soñamos en español, compartimos tantas características sociales, culturales, políticas, religiosas, de México hasta la Patagonia, pero ya cuando cruzas esa frontera, Estados Unidos y Canadá son otra cosa porque no responden a lo mismo. Y esa es una de las razones, primero, por la que aquí ha habido tanta resistencia a asimilarnos. 123 años y aquí no hablamos inglés. Hablamos inglés como cualquier país globalizado, en slangs y frases coloquiales, pero no en las casas la gente habla inglés mientras cena. Son dos cosas distintas. Y eso es parte de la resistencia. Yo la divido en dos. Hay una resistencia inconsciente y una resistencia consciente. La resistencia inconsciente es la que se da en el diario vivir porque es nuestra identidad nacional y cultural. Y la resistencia consciente es la que presentamos gente como los independentistas, que estamos constantemente recordándole al país
lo distintos que somos y lo importante que sería integrarnos al resto del mundo, más allá de simplemente separarnos de los Estados Unidos. Así que hay una mezcla de circunstancias que, por un lado, han no detenido, pero desacelerado el proceso para independizarnos, pero sí han detenido el proceso de asimilación como territorio estadounidense y mucho menos provocar la anexión como un estado 51 o 52. O sea, si Washington D.C. no ha podido ser el estado 51, que está físicamente allí, que todo el mundo habla inglés, que su situación económica es muy superior a la de nosotros, aquí que se olviden de que nos anexen como estado de la Unión. Exacto. Una pregunta, Adrián. ¿Cómo ves tú el cambio entre la juventud puertorriqueña en los últimos años? Si con la globalización ha terminado de enlazarse más con los Estados Unidos o ha renacido un sentimiento independentista. Muy bien, Pocho. Sí, esa es una excelente pregunta y yo creo que ahí la era de la informática ha obrado a favor de los sectores independentistas por muchísimas razones. Si la Guerra Fría y la represión fue un obstáculo para el crecimiento del independentismo por la desinformación que hubo y que sigue habiendo, por ejemplo, en las escuelas del país, en los libros de historia que esconden, esconden, por ejemplo, figuras importantes, eventos importantes. Ahora, estas nuevas generaciones tienen aquí el acceso a la verdad. Si quieren corroborar un dato, simplemente escriben aquí Grito de Lares o Revolución del 50 o Historia del Partido Independentista o Persecución Independentista en Puerto Rico y tienen acceso a muchísima información y llegan a sus propias conclusiones. El adoctrinamiento, por ejemplo, de mi generación hacia atrás, de que, por ejemplo, somos una isla pequeña sin recursos naturales, etcétera, etcétera. Aquí los libros de historia empiezan cuando Cristóbal Colón llegó y después con la aprobación de la Ley 600 y qué grande fue tener ese pacto con los Estados Unidos. Literalmente, así se enseña la historia de Puerto Rico. Y esta nueva generación que tiene acceso a tanta información y que ha sufrido tanto, porque estos son los hijos y los nietos de la crisis. Aquí todo el mundo tiene un familiar que vive fuera o más de un familiar que vive fuera. Eso es un fenómeno nuevo. La inmigración masiva comenzó en el 2005 con la gran crisis económica, cuando la deuda se tornó impagable, que se empezaron a ir 50,000 personas al año del país. Aquí teníamos una población de casi 4 millones y ya en el último censo escasamente casi llega a 3 millones. Así que prácticamente se ha ido, en 10 años se fue la mitad del país. Así que la inmigración masiva, la falta de oportunidades, la accesibilidad a la educación, la accesibilidad a la salud. Es muy triste que luego que te da tanto trabajo entrar a la universidad pública, que es la mejor del país, volvemos, aquí el sistema es como el latino y como el europeo, que todo el mundo aspira a ir a la universidad pública. La universidad privada es pues o un capricho o universidades que no son tan buenas como la del Estado y todo el mundo aspira a ir a la universidad pública porque es la mejor y la más barata. Hay miles de estudiantes que tras de que se les dio trabajo estudiar ahí y el Estado hizo una inversión en ellos, cuando salen no consiguen empleo y se tienen que ir a Estados Unidos. Pues si sumas la información a la que tienen acceso, esas desventajas que tienen como futuros profesionales, el huracán María que tronchó muchísimos sueños también y que subrayó las carencias que tenemos y creó nuevas carencias. En el 2019, la salida del gobernador Ricardo Rosselló por voluntad del pueblo porque salió a protestar a la calle. Se sumaron muchos elementos del 2017 al presente y de hecho así se reflejó en las elecciones. En las edades de 18 a 25 años, una tercera parte de ese sector votó por el Partido Independentista. El 33% de los electores de 18 a 25 años votaron por el Partido Independentista y sus candidatos. Así que sí hay, y es cuantificable y cuantificado cómo la juventud, y sobre todo mientras más jóvenes, hay una correlación entre mientras más jóvenes, más apertura hacia el tema de la independencia. Estamos hablando de niños que nacieron 20 años después de la caída del muro de Berlín. Por eso te digo que los procesos
los procesos históricos toman tiempo, aún los que nacimos, y yo no me acuerdo de la caída del muro de Berlín, porque tenía apenas 4 años, pero aún así mi generación arrastra muchas cosas de la Guerra Fría. Pero ya los que nacieron en el 98, en el 2000, no tienen por qué tener ese arraigo de que todo lo que es contrario a la política de Estados Unidos automáticamente es malo porque esto es blanco o negro. No, no. Contanos un poco cómo cambiarían las cosas si Puerto Rico fuera un país independiente. Bueno, tomando en consideración los temas más inmediatos y de mucha actualidad, un Puerto Rico independiente contaría, por ejemplo, con las herramientas necesarias para reestructurar su deuda de la forma que mejor nos convenga a los puertorriqueños y a las puertorriqueñas, en lugar de sufrir la reestructuración de una deuda. Mira la diferencia. Nosotros estamos ahora sufriendo la reestructuración de una deuda porque se está reestructurando en función de los intereses del país que nos coloniza. Exacto. Distinto a los otros países que han tomado las medidas que han entendido necesarias para proteger los intereses de sus nacionales. Así que esa ventaja nada más, cuando tú se la planteas a los puertorriqueños, dicen, caramba, es cierto. ¿Qué tal si reestructuramos la deuda sentándonos en la mesa nosotros con los acreedores y no estas 7 personas norteamericanas que nombró el presidente y que ni siquiera viven aquí ni sufren los efectos de las medidas que toman para reestructurar la deuda? Eso de forma muy específica y con un tema bien inmediato, pero a grandes rasgos, eso significaría que, por ejemplo, hasta la canasta básica de alimentos nos saldría más barata porque pudiéramos comprarle la comida a quien nos dé la gana. Ahora mismo la comida hay que comprársela a quien nos permita y transportarla con sus barcos cargueros, que son los más caros, como mencioné, que son las famosas leyes de cabotaje, el Jones Act, que hasta Alaska y Hawái están sufriendo eso, que son estados de la Unión. Es infinita. Nosotros ya comparamos la independencia con una caja de herramientas, no con una varita mágica. La independencia no va a ser una varita mágica que de momento va, pero ciertamente es una caja de muchas herramientas que nos va a permitir contar con los mecanismos para empezar a arreglar esto y a construir un nuevo país autosuficiente y autosustentable en la medida que una isla puede serlo, porque las limitaciones físicas y geográficas también obran en contra del país. Pero si tenemos limitaciones por ser una isla, ¿verdad?, que las cosas tienen que llegar en barco, ¿por qué hacerlo más difícil pagando los barcos más caros del producto más caro de los países más caros? Nosotros muy cerca de República Dominicana y el comercio con República Dominicana es limitadísimo. Cuando pudiéramos tener una excelente relación comercial, porque un viaje en barco de República Dominicana a Puerto Rico toma apenas 6 horas. Le toma una noche transportar comida aquí. Y desgraciadamente, por el Jones Act, aunque compramos cosas a República Dominicana, ese barco tiene que ir primero a la Florida y de la Florida zarpar a Puerto Rico. Wow. Y nosotros pagamos ese flete. Eso se traduce en un aumento en el precio de los alimentos que le compramos a República Dominicana, porque Estados Unidos nos permite comprárselos. Esos son pequeños ejemplos de cómo estamos en desventaja en muchísimos aspectos. Aquí hay muchísima oportunidad agrícola, pero no podemos tomar medidas proteccionistas como tampoco las pueden tomar los estados por la cláusula de comercio, de libre comercio de los Estados Unidos, de comercio interestatal, perdón. Idaho no puede proteger sus papas. Nosotros no podemos proteger nuestro café, y el café que viene de Guatemala es incluso más barato que el que se produce en las montañas de aquí, que es el que se toma el Papa en Roma. Wow. Son muchos ejemplos. Todo lo que tú me estás diciendo ahora, uno pensaría que es lo que cualquier puertorriqueño quisiera para su vida. Ahora, ¿por qué tú crees que existe esta división? ¿Cuál división específicamente? Por ejemplo, en los números que nos dio Pocho, en el que el 80% quiere quedarse como están. ¿Por qué? No, por eso te digo que ese número cambió en el 2012. En el 2012, el 57% votó a favor de cambiar como estamos. Okay. Después del 2012, hubo otra consulta en el 2017, donde la colonia
no formó parte, era estadidad o soberanía. Y sí, la estadidad, nosotros llamamos la estadidad a la anexión. Ahí sí, la anexión obtuvo un número mayor, pero fue una cifra artificial porque solamente participaron los que creían en la anexión. Y ha sido una consulta que nadie ha tomado en serio. Pero realmente la diferencia en número, porque somos una minoría, pues, responde a 123 años de coloniaje y todas las desventajas que hubo, sobre todo hasta el 2000, hasta la primera etapa de este milenio, y que estamos saliendo poco a poco de eso, y que, como indiqué, el Partido Independentista, por ejemplo, que estuvo muchas elecciones que apenas alcanzaba el 3, el 5%, en las últimas elecciones, en el 2020, alcanzamos el 14% a nivel isla, pero en lugares como San Juan superamos el 20% de 6 candidatos, que es importante, ¿verdad? No es lo mismo 20% de 3 que 20% de 6. Sí. O sea que en todas las ciudades grandes, el Partido Independentista estuvo entre el tercero y el segundo lugar, por primera vez en 75 años desde nuestra fundación. Así que ciertamente la isla, el país, está viendo un cambio radical en cómo ve la política y en cómo la gente se está comportando en las urnas. Actualmente, por primera vez en la historia también, la Asamblea Legislativa, el Senado y la Cámara están compuestos por 5 partidos distintos. Y de esos 5 partidos, 2 son partidos bastante progresistas, que es el PIB y el Victoria Ciudadana. Y el PIB es independentista, el Partido Independentista, y en Victoria Ciudadana hay bastantes independentistas, aunque no es un partido independentista. Y entre los dos obtuvieron más del 30% en las elecciones pasadas. Así que estamos, como dije bien al principio, en una transición a lo que va a ser eventualmente la independencia, porque es que ya no es cuestión de que es un ideal noble, de que fue el proyecto de Bolívar, es que ya es una necesidad para los puertorriqueños. Ya se está convirtiendo en algo que no puede esperar más, porque es que ya la pregunta no es ¿qué pasa si nos convertimos en independientes mañana? Ahora la pregunta es ¿qué pasa si seguimos como estamos? ¿Qué va a pasar mañana? Porque ya no aguantamos más, ya no hay más escuelas para cerrar, ya no hay más... Bien. No, te agradezco esos conceptos y realmente enfocas desde un punto de vista fresco, porque han pasado muchísimas cosas, el cambio generacional y la lucha de ustedes por muchísimo tiempo. Entre tus labores en el Partido Independentista de Puerto Rico, tú tienes la misión de vincularte a nivel internacional con varios partidos en Latinoamérica, en el Caribe. Cuéntanos un poquito cómo ha cambiado la atmósfera allá y si existe una posibilidad de recibir algún apoyo, digamos, masivo regional a los esfuerzos que están ustedes emprendiendo. Pues sí, gracias a Dios, ¿verdad? Y a nuestros esfuerzos, la visión latinoamericana del caso de Puerto Rico ha sido una bastante clara desde hace muchos años. Por ejemplo, en la Conferencia Permanente de Partidos Latinoamericanos, el Partido Independentista es uno de los miembros fundadores en el 79 y con el compromiso de 60 partidos de Latinoamérica de apoyar la libre determinación e independencia de Puerto Rico. Naturalmente, a lo largo de la historia, figuras que estuvieron muy cercanas a la historia de Puerto Rico, pues ya no están, y es nuestro trabajo de las nuevas generaciones del movimiento independentista en Puerto Rico, darle continuidad a ese trabajo internacional de que las nuevas generaciones de Latinoamérica y de los partidos políticos de los países latinoamericanos sigan conociendo el caso de Puerto Rico, cómo han cambiado las circunstancias para los que aún ya lo conocían y seguir estrechando esa hermandad, solidaridad con el caso de Puerto Rico. Y yo creo que un ejemplo de cómo Latinoamérica se ha hermandado con el tema de la independencia es el caso de la resolución del Comité de Descolonización de la ONU y cómo al principio daba mucho trabajo que se aprobara la resolución a favor de la libre determinación e independencia. Y como digo al principio, estoy hablando de la década de los 60, y cómo ya las últimas 30 y pico resoluciones, el comité se reúne todos los años en junio, esa resolución ha sido aprobada por unanimidad, ¿sabe? Y prácticamente se compone de países latinoamericanos, el Comité de Descolonización, se ha aprobado por unanimidad
para que la Asamblea General vea el caso de Puerto Rico. Así que hay un ambiente muy favorable. Nosotros, las comunicaciones que tenemos, y son países, son partidos, algunos pues, no están en el poder, pero hay muchos partidos en la COPAL que sí son partidos que están en el poder, como el Movimiento Amplio, el Frente Amplio de Uruguay, México, prácticamente todos los partidos de México son miembros de la COPAL, así que por un lado o por el otro tenemos la solidaridad. De hecho, en la última, hace como 2 semanas, en la sesión de la Asamblea General, Cuba, Venezuela, México se expresaron a favor de la independencia de Puerto Rico. Así que sí hay un ambiente bastante favorable y la tecnología ha obrado a favor de esto también. Y antes había una noción de, ustedes tienen razón, la independencia es lo que les conviene, pero como ha sido tema aquí también, no tienen el apoyo electoral. Pues eso también ha ido cambiando y ese mensaje es que estamos llevando a los otros países. Miren, la noción que ustedes tenían del independentismo, de que apenas contaba con el 3% de la población, acaba de cambiar. Tuvimos un crecimiento exponencial, ahora somos el 14%. 14% es mucho más de lo que algunos países, líderes de países o candidatos congresionales han obtenido para llegar al poder antes de una segunda vuelta, por ejemplo. Así que numéricamente, el mero crecimiento, ¿verdad?, de 2 a 14, multiplicar por 7 y la comparación con sus propios resultados electorales, pues, habla muy bien de lo que es la lucha independentista en Puerto Rico. Creo que obviamente es un problema que existe en todo el planeta, que muchas veces hay gente que por distintos motivos, circunstancias que por supuesto exceden a este programa, la gente no necesariamente siempre vota de acuerdo a sus mejores intereses, ¿no? Eso está claro. Muchísimos ejemplos en Latinoamérica y en el resto del planeta, como dijimos. Pero volví un poco a lo que decía Carol antes. El tema que haya más puertorriqueños viviendo en Estados Unidos que en Puerto Rico, obviamente hace que cualquier decisión, ellos van a tener una voz muy importante. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo actúa el Partido Independentista dentro de Estados Unidos? ¿Y cuáles son las expectativas que tiene el Partido Independentista vis-a-vis a los desafíos que también tiene la población puertorriqueña dentro de Estados Unidos? Mira, y es cierto, me desvié un poco cuando Carol hizo la pregunta y no la llegué a contestar puntualmente y me disculpo. Pero ciertamente para el Partido Independentista la participación de la diáspora en un proceso de descolonización es fundamental. Como mencionaba al principio yo, Puerto Rico es uno de los lugares, o si no el único, donde viven más nacionales fuera del territorio que dentro del territorio. En Puerto Rico versus 5 millones de puertorriqueños fuera de Puerto Rico. Y eso no es casualidad. Si hay más adentro que afuera, es porque precisamente el colonialismo los ha empujado a abandonar su país, porque no le ofrece las herramientas para tener un buen trabajo, para mantener a su familia, para progresar. Así que, siendo la diáspora la principal víctima de lo que es un régimen ineficiente y que no le ofrece las oportunidades para que se queden en su país, en el que los vio nacer, ciertamente, si va a haber algún tipo de consulta electoral, tienen que tener participación. Esa ha sido la visión del Partido Independentista desde siempre. Siempre que se ha discutido el tema de una consulta vinculante con el Congreso de los Estados Unidos, hay que garantizar participación de los que están afuera, que ya vivieron lo difícil que es la colonia y viven la dificultad que es vivir en un estado de la Unión de los Estados Unidos como extranjero. Así que si alguien se beneficiaría de un cambio político y económico en Puerto Rico, ciertamente son aquellos que se tuvieron que ir precisamente porque no llegaba ese cambio político ni económico. Bueno, en los últimos 3 minutos que tenemos y ya cerrando esta conversación tan interesante, damos el paso a Carol, a Pablo y con sus últimos comentarios y desde luego para ti, Adrián. Mi última pregunta para ti es, ¿qué es aquella cosa que
deberíamos tener firme, bien clara cuando tratamos la problemática puertorriqueña? ¿Cuál es ese punto, esa piedra angular que deberíamos tenerla en mente? Yo creo que, y como nos están escuchando muchas personas en Estados Unidos, del huracán para acá se ha generado una noción extraña en los sectores progresistas de Estados Unidos de que nosotros somos ciudadanos americanos de segunda clase, que se nos están violando los derechos civiles y que somos una minoría que está tratada inadecuadamente. Nos preocupa mucho esa visión paternalista de los sectores progresistas de Estados Unidos, porque eso pudiera llevarlos a la conclusión de que la solución para tratarnos como iguales sería pues, precisamente anexarnos a los Estados Unidos o darnos igual trato que a los ciudadanos americanos que viven en los estados de los Estados Unidos. Un poco retomando el tema de la diferencia, porque nosotros no vemos a Estados Unidos como el mainland, sino como otra cosa, pues tampoco nos deben ver como estos ciudadanos americanos que tienen menos derechos que los ciudadanos americanos, porque ese no es el caso. Como dije y lo subrayo, aunque suene repetitivo, Puerto Rico es una colonia porque somos un país, una nación latinoamericana y caribeña colonizada por los Estados Unidos. Esa es la definición en blanco y negro de una colonia, un país dominado por otro país ilegalmente. No somos meramente un territorio con esta pobre gente que pudiera vivir mejor si les damos más derechos. Muchísimas gracias. Adrián, muchísimas gracias. Ya en el cierre, ¿alguien más quisiera agregar algo? No, yo dar las gracias nada más y que ya me apunto para un puerta a puerta en Puerto Rico, si quieres me ayuda, porque en realidad lo explicaste tan bien que ya sentí esa pasión por tu isla. Así es que muchas gracias, Adrián. Gracias a ustedes. Pablo, sin micrófono, está sin micrófono, Pablo. Como Pocho dijo al principio, esto parecía un tema tremendamente complicado. Creo que vos lo aclaraste y lo simplificaste de forma tal que tiene sus aristas, pero creo que el mensaje que en otras partes de Latinoamérica se dice patria sí, colonia no, quedó claro. No quieren la igualdad de derechos que tienen los otros 50 estados, sino que quieren sus propios derechos y su propio país. Muchísimas gracias por educarnos de la forma que lo hiciste hoy. Muy humildemente agradezco la invitación y el espacio para desde acá, ¿verdad? Hacer lo que más me apasiona, que es, como nosotros decimos, predicar el evangelio de la independencia y seguir convirtiendo almas. Exacto. Muchas gracias. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad cuando volvamos a reunirnos acá en la mesa de barrio. Ha sido un placer tener el privilegio de su tiempo y de su audiencia. Esto es Mesa de Barrio, un ping-pong de ideas, comentarios y análisis de los acontecimientos más importantes afectando a nuestra comunidad en los Estados Unidos y América Latina. Mesa de Barrio es una producción de ABC Latino Media Network. Escríbenos a info@abclatino.net y visita nuestra página de internet www.abclatino.net.